Señor les bendiga mucho más. Amén. Bendito eres Jesús. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. En esta noche preciosa les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. A mí me gusta cuando los hermanos responden al llamado del Señor. Una de las cosas que Él pone contento al Señor es cuando su iglesia se reúne a adorarlo. Yo me imagino al Señor allá en el cielo, en el tercer cielo, cuando mira a la iglesia en una noche de culto y dice: ¿dónde estará metido fulano de tal? Aunque Él lo sabe. ¿Sabe que el Señor se siente triste cuando no vea a su hijo en la iglesia? Cuando no vea a su hijo adorándolo donde debe estar adorándolo. Así que, mis hermanos, procure con diligencia estar cerca de Dios. Porque usted nunca sabe cuando pueden llegar esos momentos donde deseamos escuchar, aunque sea un suspiro de Dios, es por nuestros oídos. En esta noche, pues, traigo una reflexión, alabado sea Dios, de la cual he hablado varias veces. Pero la Biblia tiene algo que no tienen los libros escritos por los hombres. Usted lee un libro escrito por un hombre y cuando termina de leerlo, quizás lo tira a un lado y se olvida de él. O si lo lee, puede sacarle alguna enseñanza, pero cuando lo vuelve a leer, no encuentra nada nuevo. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios tiene la capacidad que hoy usted la lee y Dios le habla, y Dios le revela, y Dios le muestra algo que usted no sabía. Y cuando la vuelva a leer dentro de un día o dos, encuentra algo nuevo. Estos son algunos resultados de la web. Así que la web se volvió loca. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Hoy vamos a hablar de la naturaleza y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios se distingue por encima de la palabra de los hombres. Amén, gloria a Dios. Dicen por ahí, y eso tiene cierta razón y cierta verdad, que las palabras se las lleva el viento. Y pudiera ser que la palabra del hombre o la opinión del hombre o algo que el hombre te dijo a ti, dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año se te olvide. Pero yo estoy seguro que cuando Dios habla, que cuando es Dios quien habla, jamás se nos olvidará lo que Dios dijo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Isaías capítulo 55. Y en Isaías capítulo 55 vamos a leer el verso 10 al 11. Cuando todo lo tengan, lo confirman con un amén. La palabra de Dios tiene poder y efecto sobre nuestras vidas. Amén. Y sobre quien la escucha. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11.
Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Y será prosperada en aquello para que la envié. Wow. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Ay, santo. La palabra de Dios o también la palabra de Jehová, o incluso simplemente la palabra, se refiere a todo lo que encontramos en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Que bien. Se refiere a todo aquello que sale de la boca de Dios o que Dios ha hablado. Escuche bien, porque es importante que usted entienda y que usted viva lo que es la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Escuche bien. La palabra de Dios, escuche bien, tiene la capacidad de crear, de sanar, de cambiar cualquier circunstancia, de frenar una situación que pueda llegar a nuestras vidas. Mientras yo meditaba en esto, me puse a pensar en el ministerio del Señor Jesucristo. Y me doy cuenta que Jesús no oraba por los enfermos, sino que Jesús, el Verbo de Dios, simplemente hablaba la palabra o enviaba la palabra, y esa palabra no tornaba atrás vacía, sino que cumplía el propósito por la cual Él enviaba. Amén. Gloria a Dios. Pero aunque yo digo que Jesús no oraba por los enfermos, sí, ¿sabe por qué Él no oraba por los enfermos? Porque antes de Él salir al terreno donde Satanás tiene a los hombres oprimidos, Él pasaba la noche orando. Amén. Preparando el ambiente, Amén. preparando la atmósfera. Y cuando Él salía a predicar o a enseñar, alabado sea Dios, cuando se enfrentaba a las tinieblas, Él enviaba la palabra y las tinieblas se iban atrás. Oh, santo. Aleluya. Y no solamente Jesús. Los profetas entendían esto muy bien. Porque cuando ellos iban a hablar de parte de Dios, sea a un rey o a una persona o al pueblo, ellos venían y decían: así dice Jehová. Y cuando los israelitas escuchaban a un profeta decir: así dice Jehová, ellos sabían muy bien que quien estaba hablando era Dios.
Gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria. Fíjense, escuche bien. La palabra de Dios permanece para siempre en el cielo. Todo lo que existe, todo lo que usted ve, todo lo que Dios creó, en un momento dado va a dejar de existir, va a desaparecer. Pero la misma palabra que creó todas esas cosas durará y permanecerá para siempre. Amén. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que la palabra de Dios es eterna. Amén. Que la palabra de Dios no se la lleva el viento, como se dice por ahí. Que la palabra de Dios, alabado sea tu nombre, es eterna, alabado sea Dios, y que no tiene ni principio ni fin. Amén. Así es. Por eso el salmista, escuche bien, en el Salmo 119, verso 89, mire lo que dice. Mira, mi hermano, a la gente no le gusta leer el Salmo 119, pero el Salmo 119 tiene la peculiaridad de resaltar la palabra de Dios. Amén. Salmo 89 dice, mire lo que dice la Biblia, el salmista. Dice, para siempre, oh Jehová, escuche bien, permanece la palabra, escuche bien, perdón, espérese, que se me saltó la página. Para siempre, oh Jehová. Permanece tu palabra en los cielos. Fíjese, mire mi hermano, los hombres de Dios de la antigüedad estaban bien seguros que la palabra de Dios no cambia. Amén. No torna atrás vacía. Mira mi hermano, la Biblia dice que Dios es inmutable. Inmutable quiero decir sencillamente que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero si Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, su palabra de ayer, su palabra es la misma hoy y su palabra siempre será la misma. Amén. Ay, ay, ay. Gloria. Nosotros cambiamos. Nosotros, alabado sea Dios, cambiamos. Los tiempos cambian. Los siglos pasan. Pero la palabra de Dios no cambia. Gloria a Dios. Amén. Lo que Dios dijo hace 2000 años atrás es lo mismo que dice hoy. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios dice hoy, dentro de 10 millones de años, es lo mismo, alabado sea Dios, que va a seguir hablando. Gloria. Sí, Señor. Ay, santo. Yo escuchaba a una predicadora hace unos 2 años atrás, que decía que viene un cambio, y que vienen cambios, y que viene una reforma. Alabado sea Dios. Y a mí me interesó lo que ella estaba hablando. Y me llamó más la atención cuando dijo que como estamos en el siglo XXI, ya el mensaje que se predicaba 20 años atrás no se debe predicar. Y cuando ella dijo eso, yo dije, ¿a qué Dios le servirá a esta mujer? Ay, ay, ay. Y lo triste es que los que estaban allí decían, amén. Ese es el peligro. Yes. Porque los tiempos cambian, las generaciones cambian, la tecnología sigue avanzando, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Gloria a Dios. Amén. Lo que Dios plasmó en las escrituras no cambia. Amén. Gloria a Dios. Ay, santo, mi alma te adora, Dios.
Escuche bien. Mire lo que dice Isaías 48. Escuche bien lo que dice Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Mira, mi hermano, yo no sé dónde está su confianza, en qué está puesta su confianza, pero les quiero decir en esta noche que nuestra confianza, nuestra fe debe estar fundada en Dios y en su palabra. Gloria a Dios. Nuestra fe no debe estar fundada en lo que dice fulano de tal. Nuestra fe no debe estar fundada en lo que dice el profeta. Nuestra fe no debe estar fundada en lo que dice el pastor. Nuestra fe debe estar fundada en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Isaías dice, sécase la hierba, marchítese la flor. O sea, la hierba y la flor son parte de la creación de Dios. Amén. Y todo lo que Dios creó tiene su principio y tiene su fin. Pero la palabra de Dios tiene principio, pero jamás tendrá fin. Seguimos. Escucha bien. Pero eso no se queda ahí. Porque el apóstol Pedro, hablando de lo mismo, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25, lo siguiente. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 1, versos 24 y 25. Pedro está citando lo que leímos hace unos instantes. Pero dice algo más. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hoy somos y mañana no somos. Yo pensaba en estos días en tanta gloria. Mira, la gloria del hombre es pasajera. Gloria. ¿Cuántos hablan de Michael Jordan hoy? ¿Cuántos hablan de Ali, ese gran boxeador famoso? Desaparecieron. La fama que tenían se esfumó. Pero la palabra de Dios no es así. Los hombres nacen, crecen, se desarrollan y llega el momento dado en que mueren y dentro de 1 año, 2, 3, 5, 6 años se olvidan de ellos. Pero la palabra de Dios, hermano, mire mi hermano, cuando usted se propone escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, yo estoy más que seguro que usted va a cambiar. Amén. Usted va a ser transformado. Amén, así es. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar, de transformar. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Mira mi hermano, yo me acuerdo de lo que yo era. No, estoy diciendo lo que era, no lo que soy. Y lo que yo era no se parece en nada a lo que soy hoy. Gracias a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Escuche bien, hermano, porque a veces pensamos que la palabra de Dios es algo simple. Pero la palabra de Dios, alabado sea tu nombre, es mucho más que un libro escrito por un hombre. Amén. Aunque fue escrito por hombres. Pero los hombres que la escribieron
lo que escribieron no fue lo que aprendieron en el Sanedrín, o lo que aprendieron en el instituto, o lo que le dijo fulano de tal. Lo que ellos escribieron es fruto, alabado sea Dios, del Espíritu Santo. Amén. Santo, aleluya. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermano. Amén. Escuche bien. ¿Sabe que la palabra de Dios no es estática? La palabra de Dios, alabado sea tu nombre, es dinámica y es poderosa. Cuando digo que la palabra de Dios no es estática, lo que quiero decir es que la palabra de Dios, alabado sea tu nombre, tiene la capacidad de producir, de crear, de cambiar, tiene vida. Oh, santo, sí, Señor. Escuche bien. Mire lo que dice el escritor de Hebreo. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo. Yo no sé si fue él, porque la Biblia no lo enseña. Pero yo de algo yo estoy seguro. Que quien inspiró esa palabra fue el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El autor de Hebreos, del libro de Hebreos, fue el Espíritu Santo. Yo no sé a qué escriba él lo utilizó para escribir, para que eso fuese escrito. No me interesa cuál es el escriba que él utilizó. Me interesa que fue él el que la inspiró. Amén. Ay, Gloria. santo, Señor. Hay gente, hermano, que le sacan como 20 patas al gato, como dicen por ahí. Hermano, yo no pierdo tiempo averiguando quién fue que escribió eso. El hecho de que yo sé que fue el Espíritu Santo, eso me basta. Amén. Y mire lo que dice Hebreos 4:12, hablando de la palabra de Dios. Escucha bien, un verso que lo conocemos mucho. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Envuelta, dice. Viva. Viva. Viva y eficaz, Amén. y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, escuche bien, hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Pero el escritor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, el Señor dijo unas palabras que tienen que ver con esto. Dice que Él dijo, mi palabra es vida y es espíritu. Amén. Y no solamente lo dijo, sino que lo demostró. Porque cada vez que él decía, que él enviaba una palabra, o la hablaba a la enfermedad, o la hablaba a los demonios obedecían, la enfermedad obedecía. Amén. Gloria. Es tan así, alabado sea Dios, que cuando los discípulos, alabado sea tu nombre, estaban asustados, no encontraban qué hacer allá en alta mar, en medio de aquella tormenta, el Señor simplemente abrió su boca y dijo, viento, detente, mar, cállate. Alaba. Qué lindo es Dios. ¡Ey, santo! ¡Qué lindo es Dios! Y los discípulos se asombraron. Ahí fue que los discípulos dijeron, pero los discípulos no sabían, todavía no sabían con quién caminaban. Como muchos hoy no saben con quién están caminando y a quién le están sirviendo. Cuando ellos vieron que por la palabra del Señor el mar se detuvo, el viento se detuvo y hubo calma y la tormenta dejó de soplar, dijeron, ¿quién es este que aún el mar, los vientos le obedecen? ¡Oh, santo! Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¡Qué bien! Esa palabra cuando penetra, hermano, lo primero que hace es decirle a Satanás, lo siento mucho, pero te tienes que ir. Ya aquí tú no tienes nada que hacer.
¿Sabe que la Biblia, la palabra de Dios, tiene algo que no tienen los libros escritos por los hombres? Cuando usted lee un libro escrito por los hombres, usted simplemente lo está leyendo, ¿verdad? Pero cuando usted lee la Biblia, usted piensa que usted está leyendo la Biblia. No, la Biblia lo está leyendo a usted. ¿Y por qué lo está leyendo usted? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee la Biblia con responsabilidad, con detenimiento, Dios comienza a hablar. Dios comienza a revelarte, a mostrarte qué tú tienes, qué te falta, qué problemas estás pasando, qué tienes que cambiar. Bendito Dios, Sí, Señor. aleluya, amén. Amén. Gracias, Señor. Ahora, la palabra de Dios es la palabra creadora. Cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, usted se da cuenta que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Lo único que existe en este mundo que no fue creado por la palabra de Dios es usted y yo. Pero lo demás, los cielos, la tierra, los mares, las montañas, los ríos, las estrellas, las galaxias, los planetas, todo fue creado por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué bien. Ahora, el salmista hablando sobre eso. Oye, mi hermano, los salmistas tenían una revelación que hoy día los teólogos y muchos profetas no la tienen. Fíjense que mira, mi hermano, los salmos no son simplemente poesía, y son poesía. Pero también en los salmos encontramos profecía. Los salmos hablan de Jesús. Los salmos, alabado sea Dios, tienen ciertas revelaciones, alabado sea Dios, que cuando usted comienza a estudiarlos con detenimiento, usted va a aprender mucho de ellos. Mire lo que dice el salmista en cuanto a eso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ese es el Salmo 33, verso 6. O sea, el Salmo 33, verso 6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Qué bien. El aliento en el antiguo pacto está hablando del Ruach. O sea que está hablando del Espíritu. O sea que cuando Dios abría su boca y hablaba la palabra, el Espíritu Santo, alabado sea Dios, accionaba. Pero mira lo que dice el verso 9 ahí. El verso 9 dice algo bien interesante. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. La autoridad de la palabra de Dios. Amén. No hay nada que pueda detener la autoridad, el poder de la palabra de Dios. Amén. Porque el salmista dice, Él dijo y existió. Él mandó y fue hecho. A veces tú mandas a alguien y sigue caminando por ahí como quien dice, "Ah". Pero cuando Dios manda, cuando Dios dice, cuando Dios da una orden, mire mi hermano, aún hasta el diablo tiembla. Aleluya. Amén. Ahora,
El mismo escritor de la epístola a los hebreos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira, mi hermano, la fe es bien importante, porque por la fe usted entiende cuando Dios está hablando. Amén, gloria a Dios. Es la fe la que te va a llevar a ti a entender que es Dios quien habla. Amén. Es por la fe. Amén. O sea que la fe y la palabra de Dios deben siempre ir acompañadas en su vida. Porque la misma palabra de Dios es la que produce la fe. No es la oración la que produce fe. La oración fortalece la fe. Amén, gloria a Dios. Pero lo que produce fe en un creyente, en un cristiano, en una persona que desea conocer a Dios, es la palabra de Dios. Podemos orar 10 horas diarias. Podemos estar encerrados en un cuarto 4 meses orando sin salir. Pero si no leemos la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. Porque nuestra fe no crece orando solamente. Aleluya. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso hay muchos por ahí que no tienen fe. Porque no sacan tiempo para meterse en la palabra. No sacan tiempo para escuchar un buen mensaje. Se la pasan escuchando pamplinas por ahí, cuentos de viejas, inventos de hombres. Mire, mi hermano, hay gente que tiene la fe apagada porque se pasan escuchando cuanta cosa hay por ahí. Y usted los ve llenos de temor y de miedo. Cosas que no tienen fundamento. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia del coronavirus, mi hermano, muchos cristianos estaban llenos de miedo, de temor. No se atrevían ni pasar por el frente de un hospital, porque dice, me van a matar. Mira, mi hermano, si cuando uno se va a morir, se muere en un hospital y donde quiera. Usted no oye a gente que, mi hermano, que no se atrevían a ir al hospital, me van a matar. Mira, mi hermano, en este país, hay que darle gracias a Dios, porque en este país es raro que suceda que alguien muera por negligencia en un hospital. Es raro. En otros países yo no sé, pero aquí no. Aquí hay responsabilidad. Nosotros como creyentes debemos ser firmes, actuar. La fe nos tiene que llevar a actuar en firmeza, hermano. Amén. No estar escuchando cosas sin fundamento. Por eso es que la Biblia dice que el mismo Señor dijo, alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, hablando de la palabra de Dios. Escuchen bien. En Apocalipsis el Señor decía, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema, alabado sea Dios, de hoy es que muchos están prestándole más el oído a la voz de los hombres que a la voz del Espíritu. Aleluya, gloria. Amén. Eso es lo que quiere decir eso. Esté atento a la voz del Espíritu, no esté atento a la voz de los hombres. Amén. Y la voz del Espíritu es palabra de Dios. Es palabra que viene del cielo. Es revelación divina. Amén. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Dios. Bueno, entonces está poniendo interesante. Fíjense, hermano, que Juan, el evangelista, no San Juan, no, Juan el evangelista. Escuche bien. Enseña en Juan capítulo 1, verso 3, que Dios usó
para crear, escuchen bien, todas las cosas por medio de Jesucristo. Miren lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Ve? Mire mi hermano. Lo que dice Juan aquí es bien importante que usted y yo lo entendamos, hermano. Mire lo que dice Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando Juan aquí? ¿De Pedro? ¿Del apóstol Pablo? Está hablando de Jesucristo, hermano. Y él dice en el principio. Escuche bien. Era el verbo. ¿A qué principio se está refiriendo Juan aquí? ¿Sabe que Juan está hablando aquí por el espíritu del principio? Cuando Dios comenzó a crear todas las cosas por su palabra. Gloria. Lo que Juan está diciendo aquí, alabado sea Dios, que cada vez que Dios abría su boca, el verbo accionaba y creaba. El verbo es Cristo. Por él subsisten todas las cosas. Ay, amén. El micrófono tiene que obedecer a Dios hoy. Amén. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuche bien. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Amén. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos saben aquí lo que es el verbo? ¿Qué significa el verbo? Eso se usa mucho en la gramática. ¿Quién ha estudiado aquí gramática? El verbo en el griego quiere decir el logos. El logo es lo siguiente. El logo viene siendo ¿cómo se dice? La palabra personal de Dios, el pensamiento de Dios. O sea que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, y Hebreos habla de eso, quien realmente cuando Dios decía la palabra, comenzaba a crear todas las cosas, era el Señor Jesucristo. Por eso dice que en el principio era el verbo. Escuchen bien. Por eso, hermano, las mismas escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios. Y la Biblia enseña en Colosenses, alabado sea Dios, que no solamente Jesucristo es el creador de todas las cosas, sino que Él todavía sustenta todas las cosas. Amén. O sea, la palabra sustentar quiere decir que las mantiene juntas, las mantiene según comenzó en el principio. Dios no es como el hombre que inventa cosas por ahí, hermano. Que inventa, por ejemplo, el que inventa el reloj, porque ya el reloj no es como en aquel tiempo, que era de cuerda, ahora de batería. Escuche bien, pero antes el relojero hacía el reloj, lo inventaba, lo vendían por ahí y hasta que se le acabara la cuerda dejaba de funcionar. Él no volvía a darle, no. Pero Dios no es así.
Todo lo que Dios creó lo cuida hasta el día de hoy. Amén. Lo sustenta, Amén. lo protege. Yes. Dios no es como nosotros. Dios le da mantenimiento a todo lo que creó. Amén. Mire, mi hermano, hay pasajes en la Escritura que cuando los leemos con detenimiento nos damos cuenta que aún lo más simple que es para nosotros, para Dios es importante. Amén. Aún las cosas que usted y yo despreciamos, Dios no las desprecia. Así es. Porque todo lo que Dios creó, alabado sea tu nombre, Él lo cuida, Él lo protege, alabado sea tu nombre. Él está pendiente de todo lo que se mueve en este universo. Dios le dijo a Job: Job, siéntate que quiero hablar contigo. Porque Job como que quería justificarse en un momento dado y decir, pero Dios, en otras palabras, le quiso decir a Dios que Dios se olvidó de él. Lo había descuidado. Y Dios le dijo, siéntate un momentito. Y le dijo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Como quien dice, todo lo que tú ves fue creado por mí. Y hasta el día de hoy soy responsable de ello. Job, mira aquella cabra que está allá arriba pariendo. ¿Quién cuida de ella? Cosas sencillas, simples, que para nosotros son simples, pero para Dios no. Amén. Aún un grano de arena que está allá en las playas, Dios cuida de él. Amén. Y para nosotros nada. Cuando vamos a la playa lo pisoteamos, lo tiramos a un lado. Pero Dios está pendiente de todas las cosas, hermano. Amén. Y si Él está pendiente, y si Él cuida, y si Él protege la creación, los animales, ¿cómo no va a protegernos a nosotros? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Amén. Sí, Señor. Así es. Estamos terminando, hermano. Y termino con esto, hermano. La palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva. Oye bien. ¿Y qué es impartir vida nueva? ¿Sabe que por la palabra de Dios usted y yo somos transformados? Usted va a donde un psicólogo y el psicólogo no lo va a cambiar. Al contrario, lo va a volver cuando salga de ahí va a salir más confundido de lo que entró. Y yo no estoy en contra de la psicología, hermano. Porque la psicología tiene su uso, tiene sus razones en ciertas cosas. Pero mi hermano, cuando usted busca consejo, cuando usted busca ayuda, ponga a Dios como prioridad primero. Amén. Amén, gloria. Busque el consejo de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque ella tiene la capacidad de cambiar, de transformar, Amén. Así es. de renovar nuestros pensamientos.
Mire mi hermano, mire lo que dice el apóstol Pedro relacionado con eso. Escuche bien. La palabra de Dios tiene la capacidad de llevar a los creyentes a nacer de nuevo por la propia palabra, hermano. Escuche bien. Por eso Pedro capítulo 1 verso 23 dice lo siguiente. Mire lo que dice primero de Pedro capítulo 1 verso 23. Hermano, en las iglesias donde se predica la palabra, no hay cambios, no hay transformación. La gente sigue siendo la misma. Podrán decir gloria a Dios y aleluya, brincar y saltar, pero no cambian. No hay transformación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma el hombre. Aleluya. Es la que hace del hombre una nueva criatura. Amén. Mire lo que dice Pedro en el verso 23 del capítulo 1 de primera de Pedro. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Quién hace que el hombre cambie, que el hombre sea transformado? La palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice, alabado sea Dios, que cuando usted viene a Cristo, Cristo lo hace nueva criatura. ¿Y cómo es que Cristo hace nuevas criaturas? Por la palabra. Es la palabra, alabado sea Dios, la que penetra hasta partir el alma, discierne nuestros pensamientos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la palabra de Dios tiene la capacidad de escudriñar nuestras mentes, lo que hay en ella. Amén. Gloria. Y por eso es que, como tiene la capacidad de ver lo que hay en ella, de escudriñar lo que hay en ella, alabado sea Dios, comienza a renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar. Pero todo eso se logra por la palabra de Dios. No es por los cánticos, no es por los brincos que el hombre cambia. No es porque hable lengua, no es porque profetice. Eso no cambia al hombre, eso no transforma al hombre, eso no hace nueva criatura. Lo que hace una nueva criatura, alabado sea Dios, es la palabra. Amén. Amén. Gloria. Mire mi hermano, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. La droga que vendía, me la vendo más. El ron que me bebía, ya me da asco. El cigarrillo que fumaba, me aficio cuando lo huelo. Y no fumaba. Estoy hablando de ejemplos, porque yo no fumaba. Yo le la traigo, de esos de antes, que botan humo. Pero cuando yo vine a Cristo y comencé a meterme en la escritura, empecé a darme cuenta que lo que yo hacía ya no lo hago. Que como yo hablaba, ahora no hablo. Que como yo miraba, ahora no miro. Y empecé a darme cuenta que eso estaba sucediendo mientras más me metía en la palabra, mientras más escuchaba la palabra, mientras más obedecía la palabra. Porque no solamente es escucharla, no solamente es leerla, es vivirla y obedecerla. Amén. Oh, gloria al Señor. Hermanos, si seguimos nos amanecemos. Termino con Santiago, capítulo 1, verso 18. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 18. Chaguito. Así se llamaba mi papá Santiago, Chaguito.
Santiago 1:18, mire lo que dice. El medio hermano de Jesús, que decía que Jesús estaba loquito. Y el que estaba loco era él. Dice, Él, hablando del Señor, de su voluntad nos hizo nacer por las alabanzas, por los brincos y los saltos. Eso es lo que dice. Oh, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. O sea que la palabra de Dios, la palabra de verdad, y cuando dice la palabra de verdad es porque hay palabras de mentira. Y la palabra de verdad nos hace renacer. Renacer quiere decir nacer de nuevo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero eso es por la palabra de Dios. Amén. Así que en esta noche, hasta aquí lo vamos a dejar. Y espero que entendamos que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Amén. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Que cuando Dios envía su palabra, cumple el propósito por la cual Él la envía. Amén. Así como envía la lluvia para que la lluvia comience a ¿qué? A lograr que las plantas nazcan, que haya fruto. Y si hay fruto, hay comida. Amén. Así que en esta noche, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios me le bendiga.